de robo. Entonces, vamos a esto de aquí, al antecedente. ¿Cuánto ha sido el reporte de robo? Ah, ¿sabe qué? En el almacén hay que cuantificar. Puede ser 1 por frecuencia de acto. Tenemos 5 denuncias de robo al mes. En el área de administración tenemos 2 al mes. Y en el área de producción tenemos otras 5. Quiere decir que al mes tenemos 12 denuncias de robo. Ok, pero también hay que cuantificar en monto para ayudarnos a complementar. ¿Por qué? Porque puede ser que sean robos pequeños, rapiña, de un lápiz, de hojas, pero al final robo es robo. E imaginemos, ¿ya? Que en promedio esas 5 significan alrededor de 600 bolivianos. En administración esos robos significan 40 bolivianos, pero en producción, máquina más cara, 1.500 bolivianos. Quiere decir que el índice de robo en frecuencia se da 12 robos al mes en esta empresa y un impacto de 2.140 bolivianos en pérdida para la empresa. Por lo tanto, sí se hace unas actividades cualitativas y cuantitativas. Las actividades cualitativas son de sensibilización, de educación, que buscan la prevención, que es lo mismo que vamos a hacer nosotros después de la investigación. Sensibilizar un fenómeno, cuál ha sido su frecuencia, cuál ha sido su impacto. Aquí ya estamos dándonos cuenta la frecuencia de este acto y cuál es su impacto económico. Entonces, se hacen las actividades de hablar de la honestidad, lo bueno que es ser honesto, de lo importante que es ser honesto. Elvis nos menciona que mediante el hablar y el actuar, ok. Y en lo cuantitativo se hace el monitoreo de los índices de robo. Recuerden que ustedes están estudiando una ciencia, que es ciencia del comportamiento. Entonces, después que se ha sensibilizado, se ha socializado, se ha educado a las personas sobre por qué tenemos que ser honestos, que así como se roba, le pueden robar no solo a la empresa, sino se pueden robar entre ellos. Aparte, pueden perjudicar económicamente a la empresa y eso va a hacer que la empresa quiebre y se queden sin fuentes de trabajo. Después de esas actividades en las cuales se tenía ese antecedente de frecuencia del comportamiento de robo y su impacto económico, veamos, imaginemos que después de 6 meses, ¿cuánto ha sido la frecuencia? Si la frecuencia ha sido igual o mayor que esto, imaginemos que esto pasó, este antecedente lo teníamos en mayo 2024 y viajamos al futuro y estamos en mayo 2025 para hacer el monitoreo. Y de pronto nos dicen, ¿sabes qué, José? 6 robos, aumentaron, 8 robos, y ahora los robos han aumentado en cantidad. Si bien en un área en producción bajó, pero además la frecuencia
continúa, pero sigue habiendo. En monto ha bajado, pero la frecuencia, ¿cómo está? Hay más frecuencia, pero menos impacto. ¿Qué pasaría si sucede este fenómeno? Les pregunto, les pregunto, Sara Angélica Salvatierra, porque les puede pasar eso. Ay, ¿saben qué? Ha bajado la cantidad del impacto económico, pero los robos siguen siendo hartos. ¿Qué opina usted, Angélica? ¿Está con el micrófono apagado? Estoy pensando su pregunta. Ok, mientras tanto, ¿quién más? Naira Alexia, ¿qué opina de esto? De igual manera estoy pensándola. Ya, ok, ok. Lo que están pasando con ustedes es normal. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿No? ¿Es adecuado? Entonces, aquí, ¿qué es lo que falta? La meta. Por ejemplo, yo les mencionaba que si bien tenemos 75% de asistencia, ¿cuál era mi meta? 80%, ¿no es? Entonces, mi ideal, la meta mía en su asistencia es que siempre sea igual o superior a 80. Entonces, una vez se tiene ya el diagnóstico y se han hecho las actividades de sensibilización, se empieza el monitoreo, uno tiene que definir la meta. Y la empresa, imaginemos que todavía esto no existe, tiene que decir cuál es la meta, a cuánto yo necesito bajar esta frecuencia de robo y a cuánto necesito bajar este índice de impacto económico. Esto va a ser pregunta de examen. ¿Cómo se define una meta? Eso lo han tenido que aprender en proyectos o investigación. Magdalena, ¿cómo se define una meta? Eh, bueno, creo que para definir una meta primero tiene que ser una meta alcanzable, o sea, no podemos eh, poner una meta inalcanzable, o sea, que sea muy alta. ¿Cómo se define? Dice en su audio, ¿no se escucha o soy yo nomás? Perdón. Le decía Magdalena, lo que me está diciendo es la característica de la meta, sino cómo se define una meta. No sé, dicen. Ya, ok, muy bien, Magdalena. Natalia, ¿cómo se define una meta? Mm, lo Todavía, único ok, que se me viene a gracias. la mente es lo de lo que dice Magdalena, ¿no? Que tenemos que fijarnos en que sea alcanzable, no podemos poner que haya 0% de robo, sabemos que es irreal. Correcto. Eso lo que me está diciendo es la característica, muy bien, pero yo le estoy preguntando cómo se define. No, no sé. Ya, ok. Natalia, ¿cuál es su meta profesional? A corto plazo, graduarme, ¿no? Gradual. Ok, ser licenciada, ¿no es? ¿Es alcanzable eso? Claro. Ok. ¿Es medible? Sí, ¿Cómo se mide? podríamos medirlo en si lo hago o no en cierto tiempo, ¿no? No le escucho, Lisa, disculpe. Perdón, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Ya, ok. Les decía, una meta para definirse, que ya saben ustedes lo teórico de lo que es ser medible, alcanzable, etcétera. Ahora es muy discutible ese concepto, ¿por qué? Bueno, primero, la meta se define uno en base a históricos o los llamados antecedentes. Esto se lo menciono porque ustedes van a poner metas en su plan comunicacional, ¿ok? Y me van a defender por qué han definido esa meta.
Ya. Un criterio son los históricos antecedentes. El otro antecedente es la literatura relacionado al tema. Cuando me hablo de literatura, me refiero a todo lo que se habla, se investiga y se tiene documentado, sea tesis, sea artículo científico, sea libro sobre ese tema. El otro criterio, Dicen no se ve su pantalla. no No se está. ve, espérenme, vamos otra vez. Ahora, Sí, sí se ve. Sí, sí, ahora ok. sí. Ya. ¿Cómo definimos la meta? Vamos viendo tres criterios. Los cuales son históricos, la literatura relacionada y la aspiración, ya sea empresarial o personal. Ahora les voy a explicar esto. Hay un criterio que ya se ha ido desechando, ya no lo van a encontrar en la literatura, sino es algo que está relacionado a temas que se lo expliqué la otra vez sobre la teoría del 15%, del 15 y el 17%. Muy bien, vamos a esto. Estamos acá, ¿no ves? Tenemos un índice de robo en el cual tenemos un índice de frecuencia de robo y tenemos un índice de impacto económico de robo. ¿Está claro hasta ahí, no ves? Por favor, si alguien tiene alguna duda, levanta la mano y para un momento. Ahora, la empresa o el colegio, porque en el colegio también puede pasar esto, o de pronto en la familia, esto les va a servir para las tres áreas, clínico, educativo y organizacional, porque se puede dar el robo en la familia. Es más común de lo que ustedes creen, muy común. Mucho más cuando hay temas de drogodependencia, temas de falta de autocontrol. Es increíble la frecuencia de esto. Bueno, nosotros tenemos que ver los datos históricos. Aquí ya tenemos un dato histórico. Imaginemos que este dato que he puesto aquí es el promedio de mayo 2023 a mayo 2024. En promedio, todos esos 12 meses ha habido esta frecuencia de robo. Estamos imaginando. Ok, ya tenemos el primer dato histórico. Ok, entonces tenemos, aquí vamos a poner la frecuencia. Esto se lo estoy explicando porque lo mismo van a hacer ustedes en su plan. La frecuencia son 12 y el impacto es 2140. Entonces, ¿a qué se refiere la literatura? Ustedes googlean, investigan en la biblioteca y ven las investigaciones relacionadas a cuánto es la frecuencia de robos que se dan en las empresas. De pronto la literatura, las investigaciones les dicen, ¿saben qué? Generalmente se da un promedio de 10 robos al mes.
Y el impacto económico es alrededor, lo que van a encontrar generalmente, les van a clasificar, va a haber una clasificación de tamaño de empresa. Les van a salir grande, mediana, pequeña. Medianas generalmente son las que son consideradas menos de 50. Mediana de 51 a 100 y grandes mayores de 100. Este criterio puede variar, pero generalmente este es el que se ve mayor en promedio. Su empresa es mediana, ok, buscan todo lo relacionado a empresas medianas de 51 a 100 y de pronto le dice que los impactos son alrededor de 1.500 bolivianos. Ok. De pronto el gerente dice, no puede ser, no quiero pícaros, no quiero pícaros en mi empresa y quiero que sea 0 y 0. ¿Qué le van a decir ustedes a ese jefe o a ese director de colegio que le está diciendo, ¿sabe qué? Yo no puedo soportar pícaros. Giuliani, ¿qué le va a decir usted a ese pícaro? Perdón, ese director o ese gerente de la empresa que le está diciendo, yo quiero 0 robo. ¿Se puede? Buenas noches, Lisa. Yo creo que primero sería que no se va a llegar en primera instancia directamente a 0, digamos. Tal vez se va a llegar de a poco a lo Correcto, mínimo, pero Giuliani, tal vez en un muy primer bien. momento no. Eso es lo que se tiene que decir. ¿Sabe qué? Lo entiendo. Sé que el 0 robo, 0 tolerancia, eso sí puede haber. Entonces, el discurso comunicacional, recuerden, siempre tenemos que empatizar y tenemos que empatizar con ese. Muchas veces se sataniza a los dueños de las empresas. Como en todo hay dueños de empresas, gerentes que son personas muy empáticas, que buscan dar trabajo, como otras que son explotadoras. Pero al final, gerencia en una empresa para que subsista, para que sea rentable. Entonces, el discurso que yo le recomiendo es, sí, señor, estamos de acuerdo que debe haber 0 robo, pero lograr eso es con tiempo y es gradual. Sí debe haber 0 tolerancia al robo, correcto, eso sí, pero la meta para el 2024-2025, esa la vamos a definir. Entonces, mientras tanto, dejamos congelado a esto, ¿ya? Y aquí nos dice, dando en criterio fisiológico, ¿se acuerdan que les mencioné que había un señor fisiólogo el cual mencionaba que todo lo que sea por arriba o por abajo del 15 a 17% es percibible? Lo que no es percibible fuera de esos rangos, lo que es menos de ese rango, no es perceptible. ¿Qué significa? Que si a uno tiene 100 bolivianos y le roban 5, es muy raro que lo perciban. Si está agarrando 100 kilos y le suben 10, es muy raro. Pero si le aumentan más de 15 a 17% de eso, de 100 le aumentan 17, 18, es más fácil de percibir. Entonces, aquí ya tenemos, esto es el dato de la empresa. Esto nos dice la literatura. Entonces, veamos 17%. Y aquí hacemos la fórmula. 12 por 17% es 2,04, ¿no? Entonces, restamos ese 12 a estos dos, 9,96. Miren, más o menos está relacionado con lo que dice la investigación que es lo frecuente de robo. Ahora veamos este 17% en temas económicos. El 17% de 2.140 es 363,8. Restamos
1776. Ok. Entonces, ¿usted qué le va a decir, Giuliani, a ese gerente? Escúcheme, señor gerente. Esto lo voy a apartar. Escúcheme, señor gerente, le va a decir usted. Nosotros, en frecuencia de robo, hay 12 al mes y 2.140 bolivianos. En la literatura, lo que está pasando en el exterior, en otras empresas, nos dice que hay 10 robos al mes y 1.500. Para que se pueda percibir que realmente estamos bajando, yo les recomiendo 9.96 y que tendríamos que tener 1.776 bolivianos en pérdida. Esa debería ser nuestra meta para ir bajando gradualmente. Y luego vamos a ir bajándole del 17% cada vez más. Entonces, si esta es la meta 2025, veamos cómo sería si le bajáramos a esto. Entonces, el 9.96, perdón, y económicamente, acá, la meta, a este le bajamos menos ese 17% y menos este. Entonces, le hacemos la predicción, recuerden predicción porque somos científicos. Miren, la meta 2025 va a ser a bajar a 9, 96, 10 y 1.176. Y la segunda meta va a ser bajar esto. Ahí los gerentes le van a decir, no, no quiero que sea anual, quiero que sea semestral, que sea trimestral, pero esa aspiración, al final él es el que define, ustedes la tienen que sustentar con estos criterios. Al final cada aspiración empresarial o personal de ustedes, cuando tengan un proyecto, muchas veces dicen, tu aspiración está jalada por los pelos, está demasiado ambiciosa. Claro, porque supera esto, supera esto. Ahora, por ejemplo, miren, ¿qué pasara si fuera solo la frecuencia 100 y 500 bolivianos? Y miren, nosotros esto, pucha, está muy lejos de lo que, de acá, ¿no ven? Entonces, tenemos que hacer planes más agresivos, más frecuentes, para llegar, porque esto sigue siendo el doble de la frecuencia y 3 veces más el impacto económico. Y siempre las empresas o los directores de colegios, de instituciones educativas o la misma familia aspiran, por supuesto, estar dentro de lo que está en promedio relacionado al tema. Cuando hablamos de la literatura, recuerden, es todas las investigaciones o todo lo que está haciendo el competidor. Por ejemplo, hay lo que se llama la inteligencia de mercado. Si un supermercado está vendiendo 1.000 cosas y ve que el competidor o los competidores venden 2.000 el doble, pucha, o sea, van a aspirar a ser más vendedores que ellos, por supuesto. O si ustedes están teniendo consulta y solo tienen 2 personas al día y ven que su competidor, que los otros consultorios tienen 5, van a tratar de compararse. Entonces, van a investigar todo el tema de la literatura científica o al competidor para apoyarse para su criterio. ¿Ok? Entonces, ahí con el gerente se van a definir y él va a decir, por ejemplo, ¿sabe qué, Juliana? Mi aspiración es bajar, ok, entiendo, a 7 y que el impacto sea 800. Le puede decir eso. Y usted puede hacer una contranegociación, porque sabemos que también esto, comparado con esto, es bastante. Veamos cuánto es.
entre esto. En porcentaje. Por eso es importante manejar la estadística inferencial, el tema de porcentaje. Le voy a decir, oiga, señor gerente, usted quiere bajar y llegar al 58%, casi la mitad, y quiere bajar el impacto económico al 37%. Eso es prácticamente 2 veces más de lo que se puede percibir y hasta 3 veces más. Pero es mi empresa, le voy a decir, yo aspiro a esto. Aparte, no está tan lejano de lo que hace el público, los competidores. Entonces, estos son los 4 criterios en los cuales uno puede basarse para definir su meta. ¿Pregunta, duda? El criterio histórico, Licen, ¿Perdón? ¿en qué consistía? ¿Cuál, perdón, Juliana? El histórico. Es lo que está pasando anteriormente. Es como usted, por ejemplo. ¿Usted qué semestre está, Juliani? Noveno, Licen. Ya. Si los 8 semestres anteriores su PPA ha sido 70 y tenemos un histórico de 70, aquí lo pongo, y usted ve y averigua en investigaciones o ve a sus compañeros que sus compañeros tienen un promedio de 85, si usamos el criterio fisiológico para que perciba una mejora, tendría que tener un PPA de 81. Ahora, ¿su aspiración a cuánto es llegar, Giuliani? De su promedio de nota. 90, póngale. Ok, 90. Esa es su aspiración. Mire, si promediamos cómo están sus compañeros con esto, 83. Lo matemáticamente probable es que usted llegue a 83, 84. Está ahí. Pero si usted aspira a esto, ok, entonces promediemos estos 3, ayudémonos en esto, 85. Nos quedamos dentro de lo que hacen todos sus compañeros. Entonces, quiere su meta, este noveno semestre, si seguimos basándonos en estos 3 criterios, al final su meta, ¿cuál va a ser? 85, 63, 86. Ok. Tal vez su meta 2024, primer semestre, va a ser 86. Segundo semestre, 90. Ahora, ¿por qué les decía que es discutible también esto? Como saben, el tema de la ciencia avanza continuamente. Y ahora se habla mucho de esta palabra que se le voy a escribir acá. El moonshot. Habían personas que estudiaban inglés. ¿Qué significa el moonshot? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han tenido que escuchar en proyectos, en investigación, planificación? Natalia. Natalia, Lisa, no sé si solo soy yo, es que hay parte de la tabla que usted nos está mostrando que no veo porque me sale su foto de perfil delante. otra vez. Por favor, avísenme, es importante porque que me retroalimenten. ¿Y ahora? Sigue. Ok. El moonshot es el tiro a la luna. ¿Qué significaba esto? Resulta que en los 90, cuando se empiezan a desarrollar todo el tema de cultura ágil, equipos ágiles, decían, pucha, los crecimientos de estos son demasiado cautelosos, utilizar estos criterios que no está mal, ojo, no está mal.
esa generación dijo, hay que crecer mucho más, hay que apuntar a la luna. Y si le logras un águila, bien, pero preferible apuntarle a la luna y lograrle un águila apuntarle a un águila y lograrle un foco. Entonces, ahí se ve reflejada esta cultura, este paradigma, estos valores de ambición, de aspiraciones mucho más fuertes. Entonces, aquí nuestra compañera nos decía que tenía un promedio de 70. Ya vimos que sus competidores o sus compañeros, más bien dicho, tenían 85. Había una aspiración de 90. Fisiológicamente 81. En promedio nos daba 86. Entonces, ella tranquilamente podía llegar a un 86, un salto del 70 al 86, que son 16 puntos. Está bien, ¿no? Pero si ella siguiera la lógica de la cultura ágil, haría el moonshot y la apuntaría al 90. ¿Me entiendes? Rompería el paradigma y diría, no, aspiro a esto y mantengo mis 90. Y esta va a ser más allá de las contradicciones de los históricos, de los históricos que tengo internos, más allá de los históricos que dice la literatura o que yo veo en mis compañeros, yo aspiro a esto y hago el moonshot, que eso se usa mucho en el lenguaje de la planificación estratégica. Perdón, ¿alguien me decía algo? Se aspiraría al 100, dicen. Meta, entonces, aspira al 100. ¿Ok? No, o sea, digo con la explicación que está dando del moonshot. Claro. Lo que pasa es que, fíjese, de 70 a 90, veamos cuánto es el crecimiento. Es lo que está haciendo. ¿Qué le sale? Es que sale su foto de perfil A ver, encima. a ver. Bien, La aseguradora fortalece. ya. Ahora, Sigue. Qué aburrido, güey. perdón. Perdón. Se sigue viendo, Lisen, o sea, es como si hubiera duplicado su foto y se ve en su pantalla y se ve en la parte de arriba de Zoom. Ok, a ver, vamos a Yo hacer. podía verlo bien lo que estaba proyectando. ¿Estaba viendo usted, Ezequiel? Sí, el Excel, ¿Ahora? sí se ve. Ahora Ya, sí. Ahora sí, Lina. ya. Quizás lo están viendo ustedes desde su celular. Sí. Cuando lo ven desde el celular, a veces le mueven la pantallita y se van al perfil. Ok, entonces, vuelvo a decir, yo les estoy compartiendo literatura, conocimiento, que esto se ve en maestría, esto yo lo doy en las maestrías que doy en posgrado y también en los diplomados. Y aprovechémoslo, sáquenle el jugo, por favor. Como les decía, yo aspiro que ustedes, o sea, ustedes son mi moonshot, ¿entienden? Entonces, van a encontrar estos 4 criterios para definir una meta. Pero también, ahora es una época, yo les hablo, miren, los gringos ya desde el 97 estaban rompiendo estos paradigmas, que vuelvo a decir, no están mal, se siguen usando. Y hasta las empresas dicen, no, los moonshots son demasiado